Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el apartado que habíamos visto de filosofía y espiritualidad y que habíamos hecho una introducción y que también podemos llamar filosofía perenne. Y entonces, pues, eh, eh, la filosofía perenne, como saben ustedes, pues fue Huxley el que, ese escritor del principio del siglo XX, el primero que le dio el nombre. Y bueno, y considera que existe un saber, una filosofía, una sabiduría que, digamos, tiene una duración permanente y que se encuentra permeando todas las culturas que ha habido en el mundo. Lo único que ocurre es que las manifestaciones que tienen son distintas. Nosotros vamos a abordarlo desde distintos ángulos, tanto desde la filosofía o desde el pensamiento occidental, como desde las filosofías orientales e incluso el chamanismo. Bien, entonces hoy quería acudir a un concepto importante, tanto en lo que es la filosofía y lo que es la espiritualidad, que es el concepto o la idea de libertad. Cuando hablo de conceptos y de ideas, eh, mm, quiero que no solamente estemos entendiendo desde el punto de vista de entender conceptos y argumentar, sino de que estemos vivenciando. Hablar de libertad, dar un discurso sobre la libertad, pues no es algo que, bueno, sí, está muy bien para aprender, eh, y tener referencias de libros y cosas, pero la cuestión es vivenciarla. Y entonces, digamos que ahí podríamos mezclar un poco lo que es la filosofía con la espiritualidad. Si unimos libertad con liberación, liberación de uno mismo. Pero hoy, dadas las circunstancias en las que estamos, de una pandemia en la que estamos más de medio mundo confinados, eh, pues me gustaría hablar la, de la libertad y de la liberación, eh, pero antes de ver esos conceptos, pues me gustaría analizar mm, que realmente eh, hemos llegado a un tipo de sociedad desde la revolución industrial para acá, en la que, digamos, el desarrollo tecnocientífico asociado a las decisiones políticas y mercantiles y tal, pues han producido una sociedad en la que, paradójicamente, creemos que somos libres o más libres, mientras que es al contrario, somos mucho más esclavos. Digamos que tenemos una aparente libertad de expresión, pero que es solo aparente. Solo trataremos cuando veamos, digamos, la democracia en Atenas y su comparación con la actualidad. Bien, el caso que a mí me gustaría ir al fondo de la cuestión, no analizar ese recorrido, ir al fondo de la cuestión en el sentido de cuál es nuestra naturaleza. Es decir, porque probablemente el problema es quiénes somos o qué somos.
que es realmente el problema filosófico por excelencia, la pregunta filosófica y humana, porque es la pregunta que realmente nos hace humanos, es decir, ¿quién soy yo? Bien, y realmente nuestra naturaleza no es una naturaleza esencial, es decir, no tenemos una esencia que nos pueda definir, sino que digamos que somos una mezcla, no estrictamente separada, sino una unión de diferentes cosas que además no es que tengan una existencia dada, sino que son puro dinamismo, puro movimiento, ¿no? Como decía Heráclito, la vida es un fluir, pues el hombre y su naturaleza es un fluir, porque nuestra vida, al ser un fluir, resulta que no tiene naturaleza, sino que tiene un cambio, tan permanente cambio. Bien, entonces, digamos que en nuestra naturaleza, como lo llama Riemann desde hace tiempo, somos, digamos, seres de frontera. Es decir, que habitamos la frontera. No tenemos ni una naturaleza ni otra, sino que estamos ahí en la frontera. Y eso es lo interesante y lo que hace la historia de la humanidad tremendamente interesante, pero bueno, a la vez que la historia de la humanidad es tremendamente interesante, está llena de dolor y de sufrimiento, a la vez que está llena de actos sublimes, de obras magníficas y de grandes conquistas del intelecto y del espíritu, ¿no? Entonces, vivir en la frontera, ser un ser de frontera, significa que, digamos que, hablando en términos espirituales o, sí, más espirituales, digamos que somos seres que estamos entre la sombra y la luz. Es decir, que en nuestro ser interno hay luz y hay sombra. Como nos dicen los filósofos, tenemos nuestros vicios y tenemos nuestras virtudes. Pero todos vivimos en ese entramado de vicios y virtudes. Digamos que algunos han superado mucho más los vicios y viven una existencia muy noble, muy sabia, están muy autorrealizados y la mayoría pues estamos en una zona, digamos, gris, ¿no? Y otros, esto también hay que decirlo, porque si no, no podemos acceder a la historia e intentar cambiarla. Y otros están en una zona muy oscura. Lo que ocurre es que como somos seres sociales, el que está en la zona muy oscura y produce mal en la sociedad, ese mal en la sociedad que produce aquel que está viviendo en el vicio, si nosotros no intervenimos, es decir, si la gran masa social no interviene, que es la tónica general del siglo XX y es un siglo en el que ha habido democracia, ¿no? Porque si hablamos del antiguo régimen y tal, bueno, pues estábamos, digamos, más en una situación en la que era casi imposible la rebelión y la revuelta, aunque siempre las ha habido, ¿no? Bien, pues entonces resulta que nosotros somos responsables de esa oscuridad. Y el ejemplo lo tenemos en los grandes totalitarismos del siglo XX. Es decir, no hubiese habido esos totalitarismos porque haya existido un Stalin o porque haya existido un Lenin o haya existido Hitler o un Franco. No, no, no. Es decir, digamos que podemos hablar de que estos personajes son catalizadores de procesos sociales. Y esos procesos sociales tienen en última instancia a un ser que es el hombre, ¿no?
Entonces, una de las partes de nuestra oscuridad en la que vivimos todos desde la Ilustración, ¿eh? Y sobre todo desde la Revolución Industrial, y que ha funcionado como un engaño de la humanidad, es nuestro espíritu prometeico o nuestro espíritu fáustico. ¿Qué significa eso? Pues nuestro espíritu prometeico es el querer ser como dioses. Y resultó que el desarrollo de la razón, que llevó implícito el desarrollo de la ciencia y de la técnica, y a partir de ahí el desarrollo de la industria, y a partir de ahí el crecimiento económico exponencial, al utilizar los recursos fósiles, pues nos hizo pensar que podíamos con todo, que podíamos hacerlo todo. Y entonces nos convertimos en esclavos de esa idea. La inmensa mayoría de la población ha sido y sigue siendo esclavo de esa idea, que está asociada a la idea filosófica del progreso. Es decir, se da por hecho que la naturaleza, que el hombre, la sociedad, progresa hacia mejor. Y que progresa hacia mejor a medida que progresa científico-tecnológicamente. Pero es que además, en el siglo XX, final del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, hasta la primera gran crisis, 2008, pues ha habido un crecimiento económico que estaba derivado del crecimiento científico-técnico, pero que a su vez ese progreso científico-técnico no era posible sin el crecimiento económico, es decir, sin la inversión económica. Con lo cual, nosotros vivíamos inmersos en ese sistema produce a su vez una ideología, es decir, la forma de ser en el mundo, el ser social, produce una conciencia, una forma de pensar, y esa forma de pensar es algo que nosotros no analizamos y lo tenemos como una opinión o como una creencia. Por lo tanto, somos esclavos de esa opinión y de esa creencia, y todo el desarrollo del siglo XX, incluidos los totalitarismos, aunque eso es un caso aparte, que digamos que es un agravamiento del problema, pues todos, el siglo XX no es más que un proceso de autoengaño derivado de la idea de progreso, en la cual se relaciona progreso científico-técnico con progreso social, con progreso humano, con progreso ético, y así sucesivamente. Cuando en realidad no existe tal progreso, eso es una idea u opinión o creencia establecida que no soporta el más mínimo análisis. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que si estábamos hablando al principio de la libertad, resulta que en la sociedad que hemos creado hasta que hemos llegado a la globalización, que ha sido una globalización económica y de la cultura occidental, de la cultura que ha producido Occidente, que es la cultura economicista, en la que se elimina cualquier valor, salvo el valor de la eficacia y mercantil, es decir, eficaz, pero además eficaz para el mercado. Una cosa puede ser eficaz, pero no estrictamente para el mercado, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos sido esclavos de esa idea y nos hemos vendido en las llamadas democracias liberales y la socialdemocracia. Hay menos, ahí sí quedaba ciertos rescoldos de libertad. Nos hemos vendido a ese nuevo Dios, que es el Dios del progreso, y ese nuevo ídolo, que es el ídolo del mercado, que produce todo aquello que nosotros creemos necesitar.
Y todo aquello que nosotros creemos necesitar, vamos a acabar deseándolo. Y todo aquello que vamos a acabar deseándolo, pues nos va a esclavizar, porque produce un apego. Es decir, no somos, un apego es un deseo de algo que nos lleva a no ser capaz de vivir sin ese algo. Y entonces, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista ético, las sociedades nos han ido esclavizando. O la sociedad nos ha ido esclavizando. Pero es curioso que ese estado de esclavitud es un estado de esclavitud consentido. No es que haya un sistema al que nosotros podamos, digamos, culpabilizar. No, no. Nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros somos víctimas y verdugos. Es decir, nosotros no hemos permitido, por nuestra ignorancia, y la ignorancia es no saber que no se sabe. No es simplemente no saber, es que ni siquiera sabes que no sabes, ¿no? Por nuestra ignorancia nos hemos ido esclavizando y por nuestra comodidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que nuestro espíritu fáustico, nuestro espíritu prometeico de querer ser como dioses, que se ha ido también amplificando culturalmente, dando lugar a filosofías perversas totalmente, como la filosofía transhumanista, pues entonces ocurre que lo que sucede es que esas filosofías transhumanistas han pensado que podríamos crear un hombre, podríamos crear a